Después de proyectar un Bitcoin desde los 46.700 o 47.300 a buscar precios cercanos a 39.000 y probablemente romper la parte baja del canal, vemos como Bitcoin el día de hoy se ha acercado a buscar precios de $41.300. ¿Será que por fin se dio el ven de la noticia? Esto va a continuar cayendo. No se pierdan el análisis del día de hoy. En este momento vamos a revelar el misterio detrás de la caída del precio de Bitcoin. Así que prepárense para un viaje emocionante, lleno de respuestas a muchas preguntas. Después de la aprobación de los ETF, tenemos el precio de Bitcoin que cae un 7% aproximadamente, si no es que más. Y justamente esto pasa después de la aprobación de los ETF, ¿no? ¿Qué rayos está sucediendo? Pues bueno, los bajistas se frotan las manos y la teoría del sell the new o vende la noticia parece estar tomando acción. Esta frase que ha sido mencionada muchas veces en este canal, en múltiples videos antes y después de la aprobación de los ETF. Después de un aumento del 75% en los últimos 90 días, el mercado experimenta una corrección. El precio baja confirmando expectativas pesimistas. ¿Cuáles podrían ser las posibles razones? Pues bueno, los posibles inversores se preguntan si la fiebre alcista se desvanecerá después de la aprobación de los ETF, y algunos sugirieron que los temores, el miedo, puede estar causando estragos en el mercado. El motivo es que los market makers y las ballenas que compraron antes del lanzamiento del ETF podrían estar vendiendo. Además, la presión sobre los mineros de Bitcoin para vender antes de la próxima reducción a la mitad, o sea, antes del halving, podría estar causando también la caída de Bitcoin. Y bueno, en resumen, la caída de Bitcoin podría deberse a múltiples factores: falta de información sobre los ETF, miedo tras las falsas alertas de aprobación, miedo sobre cómo se dio la aprobación tras las falsas alertas de aprobación, tras los hackeos, entre comillas, brokers que han causado miedo ante el rechazo de los ETF de Bitcoin, o al no querer ofrecer este servicio, y la incertidumbre sobre cómo se abrirán los ETF después de los fines de semana. Hay muchas dudas en este momento. ¿Será que estamos ante una tormenta pasajera o un cambio de tendencia? Manténganse alerta porque el mundo de las criptomonedas nunca deja de dar sorpresas, y en este momento vaya que está sorprendiendo. El día de hoy desentrañaremos el drama financiero que ha desatado la decisión de Vanguard sobre los ETF de Bitcoin. Prepárense para un viaje lleno de giros muy inesperados. Y bueno, aquí tenemos esta noticia de Cointelegraph que dice que los usuarios de Vanguard amenazan con cerrar cuentas por bloqueos de ETF de Bitcoin. Es decir, no les están permitiendo participar en los ETF que recién se acaban de aprobar y no les están dando chance de utilizarlos. Y ante estos bloqueos, los usuarios de Vanguard amenazan con cerrar sus cuentas por el bloqueo de los ETF de Bitcoin. La batalla ha comenzado en el mundo de las inversiones y las emociones están al rojo vivo. Resulta que Vanguard, uno de los gigantes de gestión de activos, ha decidido no permitir la compra de ETF de Bitcoin en su plataforma. ¿Cuál es la razón? Pues simplemente que para ellos no encaja con su enfoque tradicional centrado en acciones, bonos y efectivo. Según algunos testimonios de usuarios, expresan su descontento afirmando que Vanguard no permite la compra de ETF de Bitcoin solo porque no se ajusta, entre comillas, a la filosofía de inversión de la compañía, y se les critica por esto. Pero la historia no termina aquí, porque otras firmas también están bloqueando la compra de ETFs de Bitcoin. Es como un dominó en prohibiciones financieras lo que se ha estado dando estos días. Pero bueno, ¿por qué estas prohibiciones? ¿Por qué no dejar funcionar el ETF? Lo que está esperando es ver cómo se comportan los ETFs de Bitcoin antes de decidir si los ofrecerá. Por otro lado, JP Morgan da la luz verde a las transacciones de ETF de Bitcoin en su plataforma. Cada una de estas empresas está tomando posiciones en este tablero caótico
de quién avanza y quién retrocede. Parece ser que no todos están del todo decididos con los ETF de Bitcoin. Al parecer, el primer día de negociaciones de los ETF de Bitcoin ha sido un torbellino de emociones. Los volúmenes de negociación superan los 4.5 mil millones de dólares. Pero lastimosamente todo este volumen, desde que se aprobaron los ETF el 10 de enero hasta la fecha, ha sido únicamente de venta. Y los movimientos en el mercado siguen siendo impredecibles. Sin lugar a duda, todo este tipo de escenarios y acontecimientos están afectando mucho a Bitcoin. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Y estamos a día viernes 12 de enero, son las 7:35 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los 42.800 dólares. Bueno amigos, tenemos ya por fin un Bitcoin cayendo. Parece ser de que sí se aplicó el ven de la noticia una vez más, un acontecimiento que les repito, suele darse muy común en el mercado y al parecer no importa la noticia, porque ahora me ha quedado claro que no importa la noticia, no importa el acontecimiento, no importa si es muy bueno, el precio siempre termina reaccionando igual después de la noticia. ¿Por qué? Bueno, ya hay muchas explicaciones en el canal, toda la semana anterior hemos estado hablando de este tema, pero es común que la gente que haya comprado por la noticia y una vez dada la noticia, pues piensen en vender, ¿no? Es normal. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el análisis técnico. Ya les digo yo que la caída del día de hoy no es muy normal, porque después de que Bitcoin había caído aproximadamente un 10% y llegar a mi target objetivo para cerrar los cortos, tomar parciales, protegerse, bueno, la zona en la cual ya podíamos empezar a ver rebotes, vemos cómo Bitcoin llega a la parte baja del canal, que muy probablemente podía ser rota, lo mencionamos en el video anterior, porque en gráfico diario tenemos un target objetivo de 39.000, pero no de esta manera, o sea, estas caídas en el precio son demasiado bruscas. Hemos mencionado que lo que proyectamos normalmente es que el precio tenga sus retrocesos, haga sus rangos, intente sus rebotes para protegerse ante una posible entrada al alza, y si ya si el precio sigue cayendo y te saca, pues ni modo. Pero en estos casos no hay suficiente demanda, el precio llega a la zona, trata un poquito de rebotar, pero fueron unas aproximadamente 5 horas en las cuales el precio de Bitcoin estuvo con dudas, indecisión en esta zona, pero finalmente termina rompiendo y de momento nos encontramos el precio de 42.800 tras haber visitado los 41.400. Es posible que Bitcoin siga cayendo. Todo va a depender de varias cosas, sobre todo el cierre semanal, porque todavía no ha cerrado la vela semanal. Nosotros ya tenemos una sobrecompra muy importante desde que Bitcoin llegó a la zona de interés de gráfico de 4 horas. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero cayó más de ahí? Correcto. ¿Por qué cayó más de ahí? Bueno, primero porque la presión vendedora es muy fuerte. Aquí lo que hizo es encontrar interés porque es una zona de soporte. Y lo estamos viendo cómo el precio reacciona ahí. Sin embargo, la caída que en este momento Bitcoin está teniendo es de gráfico diario. Es decir, una sola velita de gráfico diario cayó aproximadamente un 10 o 11, bueno, un 11% es lo que ha bajado el precio de Bitcoin. Por lo cual no podemos decir de que el retroceso ha sido de una temporalidad pequeña. No, directamente ha caído en gráfico diario, sino es que ya la caída de semanal empezó. Ya lo vamos a revisar. Pero gráfico de 4 horas, de momento el precio no ha querido tener un rebote en la zona de soporte. En gráfico de 1 hora hemos tenido un rebote de ya hace bastante tiempo. Es decir, quiero que vean cómo aquí esta es una zona de posible rebote de gráfico de 1 hora. El precio únicamente hace rango, no rebota, sino que continúa cayendo. Esta es una zona de rebote de gráfico de 4 horas. El precio no rebota, sino que sigue cayendo. Y vamos a ver si logra encontrar interés en la zona de gráfico diario, que es que puede que no. El precio debería de ir a buscar cerrar el gap de los futuros. Yo me imagino que ya la gente ha de estar con miedo. No hay razones para tener miedo, pero bueno, es lo que pasa cuando el precio cae, ¿no? La gente no quiere saber nada de Bitcoin cuando cae, pero cuando sube
ahí están preguntando que si es momento para comprar. Entonces, si usted va a comprar es cuando el precio cae, no cuando sube. No en 49, que es lo común, que se apruebe el ETF y todo el mundo sale corriendo a comprar. Y aquí vienen a vender y después le sube y quieren comprar. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Entonces, comenzamos con el análisis. Esto ya es simplemente la introducción. Pero, evidentemente, pues la zona de 4 horas no sirvió, ¿vale? Ya podemos cerrar este canal porque se ha roto. ¿Y qué podría hacer Bitcoin? Pues, según lo que veo, podría continuar cayendo más. A no ser que tengamos un patrón alcista en gráfico de 4 horas. O sea, se detenga de caer y nos dé un patrón alcista. Aquí no hubo confirmación, pero igual yo lo intenté. Yo me traje un short desde los $48,000 hasta aquí, hasta esta zona de los 44. Y en esta zona de los 44 lo intenté, pero evidentemente me sacó el stop en los 42,800 más o menos y el precio cayó en los 41,300. Entonces, una parte del beneficio del short me hizo cubrir el stop perdido ahí. Entonces, ¿qué tenemos para Bitcoin? Pues bueno, de momento no hay un patrón alcista, el precio sigue siendo bajista, la dirección es bajista con una sobreventa muy fuerte, pero que haya una sobreventa no significa que el precio vaya a subir. Tendríamos que ver que se gire al alza, que empiece a hacer rango. De momento la caída ha sido muy rápida. Entonces, en el gráfico de 4 horas, Bitcoin podría seguir cayendo más. Sí que podría, pero de momento lo voy a dejar bajista porque no tengo un patrón de entrada al alza en gráfico de 4 horas. Y mientras no haya un patrón, pues es posible que siga cayendo. Por confirmación, no hay entrada al alza, pero ya estamos cerca de una zona de posible rebote. O sea, Bitcoin debería de encontrar interés para un rebote de gráfico de 4 horas muy pronto. Y quiero que vean que la zona de compra FIBO estaba acá, por lo cual yo no miento al decir que esta zona era una zona de interés de gráfico de 4 horas porque lo era. Pero hay que entender de temporalidades porque hay gente que no conoce de temporalidades. Entonces, no hay patrón alcista, el precio podría seguir cayendo, sí, pero si nos giramos al alza podríamos tener un rebote. ¿Y hasta dónde el rebote? Pues bueno, podríamos buscar precios cercanos a los 45,200 si Bitcoin lograra rebotar en gráfico de 4 horas. Es decir, la zona FIBO tendría que bajar y debería de ser un famoso rebote para continuar cayendo como lo conocen en otras estrategias, ¿no? Pero debería de ser así porque la estructura está a punto de cambiar a bajista en gráfico de 4 horas. Así que muy atentos con eso. Bueno, eso para gráfico de 4 horas. En gráfico diario por indicador estamos en zona de compra FIBO. Desde los 42,200 a los 39,000 son zonas de compra. Y repito, si usted vendió en 44,000 o si vendió en 48, 46, 49, es que usted puede volver a comprar. Porque no todos pueden comprar en una zona de compra de gráfico diario. Simplemente el que tiene liquidez para comprar más abajo. Yo en semanal ya saben que espero una caída en los próximos 2-3 meses. Por lo cual hay que guardar liquidez para acumular si llegamos a tener esa caída. Pero gráfico diario, estamos en una zona de compra. No tenemos un patrón alcista todavía. Y es posible que Bitcoin caiga un poquito más a cerrar el gap de los futuros de la CME. Es decir, a buscar 38 o 39,000 dólares. Les repito, para alguien que haya vendido en 46, 44... y tener a Bitcoin en 41, obviamente puede comprar porque lo que está haciendo es vendiendo arriba y comprando barato. Si en gráfico diario Bitcoin sigue cayendo a buscar los 39,000 dólares o 38,000 o 37,000, pues toda esa zona es zona de compra de gráfico diario porque en algún momento Bitcoin tendría que encontrar interés para tener un rebote y continuar cayendo si va a continuar cayendo en semanal. Pero en estos niveles podríamos encontrar ese interés, ¿no? De momento el patrón es bajista, estamos en una zona de compra, pero el mercado está tenso por el posible vende la noticia. Es decir, que si realmente se da un vende la noticia, podríamos comenzar ya el retroceso de semanal, lo cual nos llevaría a precios muy bajos, hablando de cercanos a 36,000. No lo digo hoy porque está cayendo, lo he dicho desde hace bastante tiempo atrás, solo que pues las temporalidades tardan, ¿no? En un semanal deberíamos de estar hablando de aquí a 2 meses, más o menos. 2 meses, 2 meses y medio. Vamos a ver gráfico semanal para que me entiendan. Y en gráfico semanal quiero que vean que el patrón sigue siendo bajista. Tenemos barras doradas, por lo cual deberíamos ir a visitar la zona de compra FIBO que está en los 30,000 dólares aproximadamente en semanal. Zona de acumulación en semanal y probablemente la última oportunidad de comprar Bitcoin barato, entre comillas,
antes del posible bull run del próximo año o después del halving. Entonces, no sé si vaya a ocurrir. Si vamos a ver un retroceso en gráfico semanal, a buscar zonas de compra, y usted llega a ver a Bitcoin en 28.000, 30.000 o 22.000, pues no le vaya a tener miedo, porque después le van a sacar otra noticia como la de los ETF y lo van a hacer subir. Pero el problema es que cuando está barato no quieren nada, y cuando ya empieza a sacar que los ETF, pues ahí empiezan a comprar. Ahora, con respecto al cierre semanal, si Bitcoin logra cerrar por debajo de los $44.000, es posible que empecemos ese retroceso en semanal. Recuerden que para mí la zona de resistencia para mí está en los $44.000. Especulábamos que si Bitcoin lograba cerrar esta vela semanal por encima de ahí, podía seguir subiendo. De lo contrario, lo que podríamos tener es un retroceso a buscar precios cercanos de la zona de compra FIBO, los $30.000 en semanal. Faltan 2 días. En 2 días, si Bitcoin quiere seguir subiendo, en 2 días debería lograr cerrar por encima de los $44.000. Es decir, tiene únicamente el fin de semana para recuperar los 44.000. De lo contrario, para mí se habría comenzado el retroceso en semanal y deberíamos ir a buscar zonas de compra. Pero todavía les repito, falta ver el cierre semanal de esa vela, porque puede ser incluso hasta manipulación y para hacer creer que ya comenzó el vende la noticia, que pues bueno, yo creo que este es un vende la noticia claro de momento, ¿no? Porque todavía no ha caído el precio. Ha caído en temporalidades pequeñas, pero en semanal, un vende la noticia es que el precio va a seguir cayendo más, o debería seguir cayendo más si es un vende la noticia. Así que nada, eso para gráfico diario, gráfico de 4 horas y gráfico semanal. Todo pinta a que Bitcoin podría seguir cayendo porque no hay patrones alcistas. Gráfico de 1 hora, vemos como el precio se trata de girar al alza, pero no está consiguiendo tener rebotes en gráfico de 1 hora, ni siquiera por confirmación. Tuvimos una confirmación acá de rebote, tuvimos otra confirmación de posible rebote acá, tuvimos otra confirmación de posible rebote acá, tuvimos otra confirmación de posible rebote acá, y en este momento nos está dando otra posibilidad de rebote. Es decir, gráfico de 1 hora no está logrando gráfico de 1 hora hacer rebotar el precio. ¿Por qué? Porque pues la presión bajista es bastante fuerte. Y probablemente el retroceso que Bitcoin está teniendo es un retroceso de gráfico diario, por lo tanto, pero con mucha fuerza, por lo tanto, las temporalidades pequeñas no consiguen rebotar. La presión bajista es bastante fuerte de momento. Así que nada, de momento, posiciones al alza en gráfico de 1 hora yo diría que no. Habría que esperar a que gráfico de 4 horas dé una entrada al alza, o que incluso, bueno, yo digo que con una entrada al alza por confirmación de gráfico de 4 horas ya se podría intentar. ¿Por qué? Porque estamos en zona de compra de gráfico diario, ¿no? O nos estamos acercando a esa zona de compra de los 41.500 a los $39.000. Entonces, como ya estamos en estos niveles de interés de gráfico diario, un patrón alcista de gráfico de 4 horas podría ser el gatillo, sobre todo con esa sobreventa que tiene. Así que nada, por mi parte, eso sería todo. Recuerden, abajo en la descripción tienen los enlaces a Bitmart para que se puedan crear una cuenta, obtener un descuento en comisiones y también recibir un bono de 30 USDT por registrarte con mi link de referido y hacer tu primer depósito. Por mi parte, esto sería todo. Si el video te gustó, te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos. Cuídense mucho. Adiós.